Volvemos a la circunferencia goniométrica general. Vamos a ir más allá del primer cuadrante. ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué ventaja tiene? Ya lo hemos dicho, que podemos hablar de ángulos de aberturas superiores a 90 grados. Si tomo un ángulo en el primer cuadrante, la proyección en vertical será el seno, la proyección en horizontal será el coseno, y prolongando el ángulo y tomando la distancia a este vértice de la circunferencia, tendré la tangente. Esos serán longitudes reales que nosotros podemos medir, suponiendo que la circunferencia tiene radio 1. Entonces, si cogemos un ángulo, por ejemplo, este, lo que hacemos es proyectar en vertical sobre el eje X y horizontalmente sobre el eje Y. Prolongamos además el ángulo. Hasta que corte a una recta que vamos a suponer tangente, una recta que suponemos tangente a la circunferencia, que toca suavemente a partir de este vértice, una recta vertical. Fíjate que se llama recta tangente, porque ahí es donde va a quedar la tangente trigonométrica. ¿Dónde están ahora seno, coseno y tangente? Pues el seno, que sería el cateto opuesto partido de la hipotenusa, como la hipotenusa vale 1, sería directamente el cateto opuesto. Pero eso es esta longitud de aquí. Ahí es donde tendremos el seno del ángulo. El coseno es cateto contiguo partido hipotenusa, pero la hipotenusa vale 1, porque es el radio. Ahí es donde tendremos el coseno del ángulo. La proyección en vertical nos da el seno del ángulo, la proyección en horizontal nos da el coseno del ángulo, y la tangente la obtenemos de prolongar el radio, prolongamos el radio hasta que corta a dicha recta tangente. Por eso la tangente no estaba limitada por 1, porque fíjate que el seno y el coseno, como mucho, podrían llegar hasta donde les marca la propia circunferencia, el propio radio, pero la tangente aquí vale más que 1, porque 1 es el radio de la circunferencia, claramente esta tangente es superior. A medida que el ángulo se va haciendo más grande, va acercándose a 90, el resultado en la tangente también se va a ir haciendo más grande. Bueno, pues este sería el dibujo, la representación de seno, coseno, tangente en la circunferencia goniométrica en el primer cuadrante. En el primer cuadrante. Y observamos lo siguiente. Primer cuadrante. El seno será positivo, el coseno será positivo y la tangente será positiva. Alguien puede pensar, bueno, eso lo hemos estado viendo hasta ahora siempre. Sí, pero con triángulos rectángulos. Ahora seno, coseno y tangente van a poder ser negativos, porque los tenemos representados en los ejes X e Y. Entonces, el precio que tenemos que pagar para poder hablar de seno, coseno y tangente de ángulos más amplios es darle también, ese es el precio, margen a seno, coseno y tangente para que tomen otros valores. Hay que tener en cuenta que a partir de este punto, que es el origen, el eje X es negativo, el eje Y es negativo hacia abajo, y cuando hagamos las proyecciones pueden caer en esas partes. Por lo tanto, a partir de ahora, seno, coseno, tangente pueden ser positivos o negativos. Podríamos hacer, no me voy a adentrar en ello porque se utilizan menos, los signos de la secante, la cosecante y la cotangente. Es fácil de deducir, es fácil de deducir. La cosecante es la inversa del seno.
Entonces, si el seno es positivo, 1 dividido entre algo positivo y la cosecante va a ser positiva. La secante es la inversa del coseno. 1 partido coseno, si el coseno es positivo, la secante será también positiva. Y la cotangente es la inversa de la tangente, 1 partido tangente, si la tangente es positiva, la cotangente también lo será. Es decir, si tú conoces el signo de seno, coseno y tangente, conoces el signo de las otras 3. Porque cada una va a tener el mismo signo que su inversa. Si pasase algo, que va a pasar ahora mismo, que el seno sea negativo, la cosecante también será negativa, porque aquí nos encontraremos con 1 dividido, una cantidad negativa. Por lo tanto, el resultado será negativo. Esto es lo que sucede en el primer cuadrante.